Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana. Invitamos a todas las congregaciones a que en este año leamos la Biblia completa. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional Revisión 2022. En la descripción de este video encontrarás enlaces útiles al calendario de lecturas, a las grabaciones y a reflexiones devocionales que acompañan las lecturas que se hacen de lunes a viernes. Si quieres participar grabando lecturas, pon un comentario en el video o comunícate a los chats de las congregaciones. Todas las personas en las congregaciones pueden participar grabando lecturas. Comparte ese programa, videos, calendario y devocionales con quienes quieras. No dejes de escuchar los videos. Este mes hemos superado las 5,000 vistas de los videos y las 900 horas de escucha en YouTube. Nuevo Testamento, Hechos capítulo 11. Pedro explica su comportamiento. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo: Entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en éxtasis una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en éxtasis una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Repliqué: De ninguna manera, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo: Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos, y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo: Manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo: Así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. La iglesia en Antioquía. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. En Antioquía, donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie
y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Antiguo Testamento, primer libro de Crónicas, capítulo 25. Los levitas. David era muy anciano cuando declaró a su hijo Salomón rey de Israel. Reunió a todos los jefes de Israel y a los sacerdotes y levitas. Entonces contaron a los levitas que tenían más de 30 años y resultó que eran un total de 38,000 hombres. De estos 24,000 estaban a cargo del trabajo del templo del Señor. 6,000 eran oficiales y jueces, 4,000 eran porteros, y los otros 4,000 estaban encargados de alabar al Señor con los instrumentos musicales que David había ordenado hacer para este propósito. David dividió a los levitas en grupos de acuerdo con el número de los hijos de Leví, que fueron Gersón, Coat y Merari. Los gersonitas. De los gersonitas, Ladán y Simí, los hijos de Ladán fueron 3. Jehiel, el mayor, Setán y Joel. Simí también tuvo 3 hijos, Selomit, Jasiel y Harán. Estos fueron los jefes de las familias patriarcales de Ladán. Los hijos de Simí fueron 4. Yahat, Sisá, Seús y Bería. Estos fueron los hijos de Simí. Yahat era el mayor y Sisá el segundo. Como Jeús y Bería no tuvieron muchos hijos, se les contó como una sola familia y se les dio un mismo cargo. Los coaitas. Los hijos de Coat fueron 4. Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amirán fueron Aarón y Moisés. Aarón y sus descendientes fueron los escogidos para presentar las ofrendas santas, quemar el incienso, servir al Señor y pronunciar la bendición en su nombre. A Moisés, hombre de Dios, y a sus hijos se les incluyó en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Sebuel fue el primero de los descendientes de Gersón. Eliezer no tuvo sino un solo hijo, que fue Rehabías. Pero este sí tuvo muchos hijos. El primer hijo de Izar fue Selomit, el primer hijo de Hebrón fue Jerías, el segundo, Amarías, el tercero Jasiel y el cuarto Jecamán. El primer hijo de Uziel fue Micaías y el segundo Isaías. Los meraritas. Los hijos de Merari fueron Mahli y Musí. Los hijos de Mahli fueron Eleazar y Quis. Eleazar murió sin tener hijos, solamente tuvo hijas. Estas se casaron con sus primos, los hijos de Quis. Musí tuvo 3 hijos, Mahli, Edar y Jeremot. Estos fueron los descendientes de Leví por sus familias patriarcales. El censo los registró por nombre como jefes de sus familias patriarcales. Estos prestaban servicio en el templo del Señor y eran mayores de 20 años. David dijo: Desde que el Señor, Dios de Israel, estableció su pueblo y estableció su residencia para siempre en Jerusalén, los levitas ya no tienen que cargar el santuario ni los utensilios que se usan en el culto. De acuerdo con las últimas disposiciones de David, fueron censados los levitas mayores de 20 años, y su función consistía en ayudar a los descendientes de Aarón en el servicio del templo del Señor. Eran los responsables de los atrios, de los cuartos y de la purificación de todas las cosas santas, en fin, de todo lo relacionado con el servicio del templo de Dios. También estaban encargados del pan de la presencia, de la harina para las ofrendas de cereales, de las hojuelas sin levadura, de las ofrendas fritas en sartén o cocidas, y de todas las medidas de capacidad y de longitud. Cada mañana y cada tarde debían estar presentes para agradecer y alabar al Señor. Asimismo, debían ofrecer todos los holocaustos que se presentaban al Señor los sábados y los días de luna nueva y durante las otras fiestas. Así que siempre servían al Señor según el número y la función que se les asignaba. De modo que tenían a su cargo el cuidado de la tienda de reunión y el santuario. El servicio que realizaban en el templo del Señor quedaba bajo las órdenes de sus hermanos, los descendientes de Aarón. Primero de Crónicas, capítulo 24. La organización del servicio sacerdotal. Los descendientes de Aarón se organizaron de la siguiente manera.
Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron antes que su padre, y no tuvieron hijos. Así que Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Con la ayuda de Sadoc, descendiente de Eleazar, y de Ahimelech, descendiente de Itamar, David organizó a los sacerdotes por turnos para el desempeño de sus funciones. Como había más jefes entre los descendientes de Eleazar que entre los de Itamar, los organizaron así: 16 jefes de las familias patriarcales de los descendientes de Eleazar y 8 jefes de los descendientes de Itamar. La distribución se hizo por sorteo, pues tanto los descendientes de Eleazar como los de Itamar tenían oficiales de santuario y oficiales de Dios. El cronista Semaías, hijo de Natanael, que era levita, registró sus nombres en presencia del rey y de los oficiales, del sacerdote Sadoc y Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las familias patriarcales de los sacerdotes y de los levitas. La suerte se echó 2 veces por la familia de Eleazar y una vez por la familia de Itamar. La primera suerte le tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Jarín, la cuarta a Seorín, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesuá, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Yaquín, la decimotercera a Upá, la decimocuarta a Jezebab, la decimoquinta a Bilgá, la decimosexta a Imer, la decimoséptima a Esir, la decimoctava a Absés, la decimonovena a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaías, la 24ª a Masías. Así fue como se organizaron los turnos para el servicio del templo del Señor, tal como el Señor, Dios de Israel, lo había ordenado por medio de Aarón, antepasado de ellos. El resto de los levitas. La siguiente es la lista del resto de los descendientes de Leví. Los descendientes de Amirán, Subael, de los descendientes de Jubael, de los descendientes de Amirán, Subael, de los descendientes de Subael, Jedías, de los descendientes de Rehabías, Isaías y el hijo mayor, de los descendientes de Izar, Semolot, de los descendientes de Izar, Selomot, de los descendientes de Selomot, Yahat, de los descendientes de Hebrón, el primero, Jedías, el segundo, Amarías, el tercero, Yaasiel, y el cuarto, Jecamán. Samir, Isaías, hermano de Micaías, de los descendientes de Isaías, Zacarías. De los descendientes de Merari, Maclí y Musí. Benó, hijo de Isaías, de entre los descendientes de Merari, de Jasías, Benó, Sohán, Sakura y Bri, de Maclí, Eleazar, quien no tuvo hijos, de Quis, hijo de Jaramel. De entre los descendientes de Merari, de Jasías, Benó. De entre los descendientes de Merari, de Jasías, Benó, Sohán, Secura y Bri. De Maclí, Eleazar, quien no tuvo hijos, de Quis, su hijo Jeramel. Y los hijos de Musi, Macli, Edar y Jeremot. Estos eran los hijos de los levitas por sus familias patriarcales. Al igual que sus hermanos los descendientes de Aarón, también a ellos los repartieron por sorteo en presencia del rey David y de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de las familias patriarcales de los sacerdotes y de los levitas. A las familias de los hermanos mayores las trataron de la misma manera que a los de los hermanos menores. Primer libro de Crónicas, capítulo 25. Organización de los músicos. Para el ministerio de la música, David y los comandantes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún, los cuales profetizaban acompañándose de arpas, liras y címbalos. Esta es la lista de los que fueron apartados para el servicio. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela. A estos los dirigía Asaf, quien profetizaba bajo las órdenes del rey. De Jedutún, sus 6 hijos, Gedalías, Serí, Isaías, Simí, Hasabías y Matatías. A estos los dirigía su padre Jedutún, quien al son del arpa
profetizaba para dar gracias y alabar al Señor. De los hijos de Amán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Hananías, Hananí, Eliatá, Gildati, Romantieser, Josbescasa, Malotí, Otir y Asato. Malotí, Otir y Masasiot. Todos estos fueron hijos de Amán, vidente del rey, y con la palabra de Dios exaltaba su poder. Dios le dio a Amán 14 hijos y 3 hijas. Su padre los dirigía en el culto del templo del Señor cuando cantaban acompañados de címbalos, liras y arpas. Asaf, Jedutún y Amán estaban bajo las órdenes del rey. Ellos eran en total 288, incluyendo a sus demás compañeros, y habían sido instruidos para cantarle al Señor. Para asignarle sus turnos se echaron suertes, sin hacer distinción entre menores y mayores, ni entre maestros y discípulos. La primera suerte le tocó a José, el asafita. La segunda le tocó a Gedalías junto a sus hermanos y sus hijos, 12 en total. La tercera a Zacur, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La cuarta a Isri, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La quinta a Netanías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La sexta a Buquías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La séptima a Jerasela, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La octava a Isaías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La novena a Matanías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La décima a Simí, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La undécima a Sarael, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La duodécima a Hasabías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimotercera a Subael, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimocuarta a Matatías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimoquinta a Jeremot, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimosexta a Hananías, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimoséptima a Josbecasa, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimoctava a Hananí, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La decimonovena a Malotí, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La vigésima a Eliatá, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La vigésimoprimera a Otir, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La vigésimosegunda a Gidalti, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La vigésimotercera a Masiot, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. La vigésimocuarta a Romantieser, junto con sus hijos y hermanos, 12 en total. Que la presencia de Cristo Jesús que encontramos en la Biblia ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.